Pánico total en los mercados financieros con el foco puesto en Japón. El índice Nikkei se ha desplomado un 18% en las dos últimas sesiones. Esta es la mayor caída de su historia. En el día de hoy ha caído un 12%, acercándose a la pérdida de un 14% de aquel lunes negro de 1987. Esto se está trasladando a otras regiones y a otros activos. El índice del miedo estadounidense, el índice VIX, ha marcado un nivel de 65, quedándose cerca de los niveles que alcanzó cuando la pandemia COVID-19, cuando el mundo estaba cerrado y el índice S&P 500 cayó un 30%. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 5 de agosto de 2024 y en este momento son las 21:35 hora española, 15:35 horario en Nueva York. ¿Podríamos llamar a esto un lunes negro? Bueno, pues quizás podríamos llamarlo, especialmente en los mercados asiáticos, que es donde se han visto desplomes muy considerables. Se han trasladado a otras regiones, pero sí que es cierto que quizás no han sido tan considerables como en Asia. El VIX en este momento subiendo o alcanza el nivel de 37. Hablaremos del índice de volatilidad, de qué está descontando el índice de volatilidad, de qué hay detrás de esta subida tan vertical, casi hasta niveles de 65, casi a niveles de pandemia. Estamos comparando el movimiento del VIX del día de hoy con la crisis financiera del año 2008 o con la pandemia COVID-19 que ocurrió en marzo de 2020. Estamos viendo como índices como el S&P 500, el Nasdaq 100 caen más de un 3% en el día de hoy. Valores importantísimos como Nvidia se dejaban más de un 10% en una única sesión. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de los motivos, de si está justificado o no este movimiento del VIX y sobre todo, lo más importante, qué podríamos esperar a partir de ahora. Vamos a empezar hablando por el lunes negro en Japón. Fíjense, el Nikkei japonés, como ya he dicho antes, ha registrado una caída de un 18,2% en sus dos últimas sesiones. Se ha desplomado un 12,4% en la sesión de hoy, acercándose a la pérdida de un 14,9% del lunes negro de 1987. Sin duda, los mercados japoneses están desplomados literalmente a causa del carry trade, de que está desapareciendo el carry trade. Fíjense, la clave para ello ha sido la ruptura del carry trade. El increíble alza de los mercados bursátiles japoneses que llevó al Nikkei recientemente a alcanzar máximos después de 34 años estaba impulsado por las bajas tasas de Japón, especialmente, y por esa devaluación, esa caída, ese desplome, esos niveles mínimos en los que se encontraba su divisa, el yen japonés. Esto ha cambiado. El Banco de Japón ha adoptado una postura más agresiva, subiendo los tipos, reduciendo la compra de bonos, lo que se está llevando por delante el carry trade del yen japonés. ¿Qué significa esto del carry trade? Tiene un significado muy sencillo y es que ante las subidas de tipos de Occidente, muchos fondos lo que hacían era financiarse en yenes, porque los tipos de interés estaban extremadamente bajos, y tratar de obtener rentabilidad en dólares, en acciones estadounidenses y demás. ¿Qué ocurre? Pues que ante la subida de tipos de Japón y la bajada de tipos de Estados Unidos, que está programada para los próximos meses, pues este diferencial disminuye, lo que obliga a muchos fondos a tener que desapalancar sus posiciones para tratar de cubrir este carry trade. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Hay mucho más detrás de todo esto. Recordemos que el Banco de Japón es propietario prácticamente de la mitad de la deuda del gobierno japonés. Evidentemente, subidas de tipos lo que obliga al propio Banco de Japón es a pagar mayores intereses. Es decir, Japón está entre la espada y la pared. No es nada nuevo. En este canal llevamos hablando más de un año de la difícil situación que estaba ocurriendo en Japón y que observen que se está llevando por delante al mercado bursátil del propio país. Incluso se está trasladando, sí que es cierto que hay más factores que están entrando en juego, pero se está trasladando a los mercados financieros mundiales. Además, el gobierno de Japón, fíjense, está involucrado en una gigantesca operación carry trade de 20 billones de dólares. La pérdida de este carry trade, aunque sí que es cierto que alguno pueda pensar, oye, pues en este momento está siendo mínima, ¿no? Al final, el Banco de Japón ha subido mínimamente los tipos de interés, 15 puntos básicos
recientemente Estados Unidos apenas ha bajado, todavía no ha bajado los tipos y se esperan bajadas 25, como mucho 50 puntos básicos, el diferencial sigue siendo amplio, sí, pero se reduce. Y se está reduciendo de una forma muy rápida. Sobre todo este cambio de postura del Banco de Japón, también anunciando un poquito cómo quería reducir su balance de cara a 2026, es lo que está provocando cierto pánico en los mercados bursátiles japoneses. Y ante unas políticas monetarias restrictivas en Occidente, bueno, esto es lo que ya he explicado, sobre todo cómo tienen que liquidar posiciones para tratar de cubrir las posibles pérdidas del carry trade. Más importante aún, fíjense, es esto que nos dice Goldman Sachs sobre Japón. Hemos oído que las llamadas de margen, es decir, las solicitudes de los propios brokers a los inversores, porque se están quedando sin fondos y tienen que depositar mayores fondos y no quieren perder la cuenta, son mayores, o han sido mayores en el día de hoy que el pico de la venta masiva por COVID. Los saldos de margen estaban en los niveles más altos desde que comenzamos a rastrearlos en 2018. Nos dice, esto tomaría 2-3 días de depuración. Evidentemente vamos a tener, luego hablaremos de ello, sobre qué podemos esperar a futuro, pero creo que vamos a tener una cierta incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en las próximas sesiones. Bueno, visto ya esta caída, este desplome que se ha llevado a cabo debido a la ruptura del carry trade en Japón, vamos a ver cómo se ha trasladado a otras regiones y otros activos. El pánico se ha trasladado a los índices europeos y americanos, provocando caídas en los índices europeos de un 3, casi 4%, y de los futuros, el futuro del Nasdaq que ha llegado a estar cayendo más de un 5%, el S&P 500 ha abierto con una caída de un 4%, y fíjense, Nvidia se dejaba un 8%, que llegó a ser más de un 10% también porque había informaciones, noticias micro relacionadas con la venta de chips. Fíjense, The Information informaba que Nvidia ha informado a Microsoft y otros proveedores que sus modelos de chips de inteligencia artificial más avanzados enfrentan 3 meses de retrasos. Esto también puede haber afectado, pero no ha sido ni mucho menos la pauta fundamental. Tesla menos 6%, Apple menos 6%, esto en el premercado, Alphabet menos 5%, que está manteniendo en este momento también debido a al tema de antimonopolio y una demanda que no ha podido ser recurrida. Luego hablaré un poquito más de ello. Meta también menos 5%, Microsoft menos 5% y Amazon menos 4%. Todo esto cuando aún faltaban unas horas para que arrancara el mercado. Fíjense, el índice VIX alcanzó el nivel 65 justo antes de la apertura estadounidense. Nivel 65. ¿Son conscientes del nivel que implica todo esto? Quedándose solo a 15 puntos de su récord histórico de 80 que se alcanzó en marzo de 2020, cuando la economía mundial y el mundo en general estaba parado. Y el S&P 500 en ese momento estaba cayendo más de un 30% y no lo hizo en un solo día. De hecho, el movimiento de hoy está siendo el mayor movimiento desde el año 2018, cuando hubo problemas ahí con el XB, con el ETF XIV. Esto es un tema aparte lo que ocurrió en 2018. Pero bueno, vamos a quedarnos con que está siendo un movimiento de un solo día equiparable a riesgos del índice VIX generales, ¿no? Y equiparable a niveles de pandemia global. Es decir, el índice del miedo se ha disparado totalmente. Más importante aún que el índice VIX, que el índice del miedo que se calcula a través del S&P 500, está las opciones sobre el índice VIX, ¿no? Que es un derivado sobre un derivado. Aquí ya se complica un poquito la cosa, pero sí que es cierto que es muy útil, muy intuitivo para ver cómo está el sentimiento sobre el mercado VIX. Pues fíjense que ha alcanzado niveles también de pandemia, ha alcanzado también los niveles de 2018, ha alcanzado también niveles de mediados de 2015, y fíjense cómo en este momento se mantiene todavía en niveles muy elevados. Esta gráfica está sacada hace nada y se mantiene en niveles muy muy elevados, lo que, oye, nos da sensaciones un poco de incertidumbre para las próximas sesiones. El pánico se apoderaba de los inversores y el índice TEDx, que es el índice que mide la demanda de protección contra eventos de cola, se disparó hasta niveles máximos. Fíjense que alcanzó niveles del COVID, incluso casi superando esos niveles. Este gráfico es del viernes pasado y observen como siempre que este índice de coberturas se disparaba, fíjense cómo había ciertas correcciones en el S&P 500. Y ojito, porque a esto tendríamos que añadirle la caída de hoy en el S&P 500, y es una caída ya bastante considerable. En el día de hoy, fíjense que antes de la apertura también la curva de tipos 2-10 años se ha llegado a desinvertir por primera vez desde 2022, desde julio de 2022. Estábamos viendo como
la curva de tipos 2-30 años estaba desinvertida, pero la curva 2-10 años, observen cómo le faltaba todavía bastante para desinvertirse, y lo ha hecho todo prácticamente en el día de hoy, ya que los rendimientos a 2 años han llegado a caer 70 puntos básicos hasta 3,69% desde el pasado miércoles, mientras que los rendimientos a 10 años han llegado a caer 40 puntos básicos en el mismo periodo. Sí que es cierto que creo que de cara al final, bueno, estaba cambiando un poquito la cosa, estaba volviendo a acentuarse de cara al cierre de sesión, pero oye, se había corregido un poquito durante el día. Y fíjense, la muestra de pánico total es que antes de la apertura estadounidense, según Bloomberg, las probabilidades de que la Reserva Federal realizara una reunión de emergencia esta semana llegaron al 60%. Es decir, había un pánico total antes de la apertura. Esto es una auténtica locura. ¿Vosotros sabéis lo que implicaría que la Reserva Federal tuviera que hacer una reunión de emergencia para bajar los tipos de interés? El pánico se dispararía por completo. Sería, quizás incluso peor. Yo apostaba un poco más que si llega a salir un dato de ISM de servicios malo, hubiera intervenciones verbales, pero verbales. Convocar una reunión para bajar los tipos de interés, una auténtica locura, o sea, un pánico total. Vamos ya con un poco lo que ha salvado, entre comillas, entre muchísimas comillas, lo que ha salvado un poco la pelota de partido, porque estaba siendo un partido bastante duro hasta las 4 de la tarde que hemos conocido el dato de ISM de servicios. Era el dato más importante de agosto, era el dato que realmente me daba miedo. Un segundo mes consecutivo del ISM de servicios negativo. Un ISM de servicios o un segmento servicios que implica prácticamente el 75-80% del peso de la economía estadounidense, un segundo mes consecutivo en terreno de contracción habría sido dramático, os lo digo, dramático. El ISM de servicios subió a 51,4 desde el mínimo de abril de 2020 que marcó el mes pasado de 48,8 y por encima de las expectativas de mercado de 51. Esto indica un claro rebote de la actividad de servicios de Estados Unidos y aleja mucho ese temor de desaceleración económica que había primado en el mercado desde el jueves, tras ese dato de ISM manufacturero tan débil y dato de empleo el viernes también bastante débil. El rebote fue respaldado por una recuperación del nivel de nuevos pedidos, 52,5 frente a 47,3, impulsado por la actividad empresarial, 54,5 frente a 49,6 y acumulación de pedidos, 50,6 frente a 44. Además, los niveles de empleo para los proveedores de servicios aumentaron por segunda vez este año, 51,1 frente a 46,1, desafiando el débil informe de empleos que generó grandes preocupaciones sobre la salud de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, el indicador de precios ISM se aceleró aún más, 57 frente a 56,3, aunque sí que es cierto que observen cómo está en niveles previos a la pandemia, no habría ningún riesgo por aquí, o al menos yo no lo vería por el lado de los precios. En general, como digo, ha sido el punto que ha salvado medianamente el día, porque si llega a salir un dato malo, si llega a salir un dato inferior a 50, me temo que podríamos estar haciendo otro vídeo, podríamos estar hablando de caídas mucho más considerables en el mercado, incluso podría hablar, no hablaría yo de una reunión de emergencia de la Reserva Federal, pero sí de intervenciones verbales. Y sería, bueno, como no ha ocurrido, no vamos a hablar de lo que sería. Pero bueno, el dato clave que esperaba para el mes de agosto ha salido en línea positiva. No me esperaba que los datos de ISM manufacturero y empleo fueran tan malos, pero bueno, esto lo ha salvado un poquito. Y vamos ya con la parte más importante. Vamos a hablar de qué hay detrás de todo esto, de por qué se ha producido este movimiento tan fuerte en el VIX. Sobre todo lo que me ha sorprendido ha sido el VIX. Un VIX en 65 es que está descontando algo muy gordo. Bueno, no voy a adelantarme, vamos a tratarlo como lo tengo expuesto, que creo que es la forma de la que mejor se entiende. La pregunta aquí que deberíamos hacernos es, ¿se está rompiendo algo? ¿Hay fundamento detrás de estos movimientos tan fuertes que se han dado en el VIX, que se están dando en el TDX, el índice de coberturas, que se está dando en el VVIX, en el índice de opciones del VIX? ¿Existe algo realmente tan fuerte detrás de estos movimientos que se están dando en la volatilidad? Bueno, lo que está claro es que algo está ocurriendo. Si tenemos todas las cartas sobre la mesa, vamos a imaginarnos que conocemos todo.
Pues si conocemos todo, hay 4 factores fundamentales que son los que llevo tratando exactamente desde el 8 de julio. En primer lugar, el deterioro del sentimiento del mercado. A nivel de fontanería de mercado, esto ha sido lo que nos ha dado el primer aviso. Concretamente, ese día 8 de julio vimos como los seguidores de flujos ya nos daban ciertos avisos. Y ojo, nos decían que no estaban comprando o que no iban a comprar ninguna caída. Nos decían que había un posicionamiento tan grande, que el sentimiento era tan, entre comillas, alcista, que tácticamente estaba resultando útil o era interesante volverse bajista. Cuando tú tienes un posicionamiento tan elevado, cuando tienes todas las cartas, ya que hablo de cartas, todas las cartas sobre la mesa, no puedes, tienes todos los brazos llenos, no puedes comprar más, no puedes impulsar más el mercado. Eso era lo que estábamos viendo, eso era lo que estaba impulsando el mercado durante la primera mitad de julio, sumado también a una gamma larga, es decir, a unas opciones de call que dominaban. Unas opciones de compra, que dominaban el mercado y que impedían operar contra tendencia. Eso es lo que ocurría durante la primera mitad de julio. De cara al vencimiento, esta gamma tan larga, que era una gamma larga récord en el S&P 500, fue desapareciendo, lo que permitía mayores fluctuaciones en el mercado y lo que permitió también deshacerse de cierto posicionamiento. Fíjense, agosto me daba mucho miedo y es que no me ha dado ni un día de tregua. Observen cómo el sentimiento del mercado en agosto estacionalmente es bastante débil. Es el peor mes del año para entradas de flujos de capital en opciones, ya que todo el mundo se ha posicionado esas semanas de julio. Entradas de asignaciones pasivas, sobre todo por rebalanceos trimestrales y semestrales. Las 2 primeras semanas de julio son muy positivas por todo ello. Es típicamente también el mes con mayores salidas de flujo de capital. La liquidez en agosto se deteriora rápidamente, ya que los mayores bajistas nos decían que habían capitulado, ya no había nadie bajista en el mercado las 2 primeras semanas de julio. Ya hasta Mike Wilson de Morgan Stanley había capitulado, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, perdón, he dado al micro, también hay que tener en cuenta que agosto es un mes relativamente de vacaciones, donde la liquidez, el volumen también puede disminuir. Luego, si nos vamos a datos más generales, desde 1950, el índice S&P 500 durante el mes de agosto registra, o sobre todo el inicio de agosto, registra su 5º peor periodo del año. El índice Russell 2000 registra su 2º peor periodo del año. Y a todo ello hay que sumar la incertidumbre electoral, que si bien años electorales, agosto no es un mal mes, sí que es cierto que a partir de agosto se empieza a deteriorar todo mucho en cuanto a esa corrección preelectoral. Todo eso es algo que hay que tener en cuenta y que nos venían avisando y que veníamos ya hablando durante el mes de julio de que agosto era un mes que daba cierto miedo por todo esto. Luego, si nos vamos a un punto clave o al punto que trajo consigo todo este movimiento de liquidaciones desde el jueves pasado, era el deterioro económico. La inflación ya no era un riesgo y ahora mismo el foco estaba centrado en el otro mandato de la Reserva Federal, que era la parte del empleo. Debido a los datos registrados el jueves de ISM manufacturero y el viernes de nóminas no agrícolas, de tasa de desempleo, que sí que es cierto que hay que tener en cuenta ese factor del huracán que aumentó considerablemente la tasa de desempleo. Quizás si no hubiera sucedido eso, la regla SAM, que está todo explicado en el vídeo del viernes, no se habría activado y quizás estaríamos hablando de menos pánico, de menos liquidaciones el viernes, pero bueno, esto ha sido así y hay que jugar con las cartas que hay que tener sobre la mesa. Pero sí que es cierto que todo esto, sumado a que la Reserva Federal el miércoles pasado decidió no decidió no bajar los tipos de interés, había hecho que el mercado empezara a descontar que la Reserva Federal iba tarde, que la Reserva Federal había cometido un grave error. Esto fue lo que aumentó o lo que provocó las liquidaciones de la semana pasada. El día de hoy se ha salvado en gran parte todo esto. El día de hoy hemos conocido un dato de ISM servicios superior a esperado, partidas de empleo bastante buenas, partidas de precios también considerablemente positivas y recordemos que todo ha cambiado ahora, que los datos buenos ya vuelven a ser buenos porque la inflación ya no importa. Por tanto, oye, la partida de deterioro económico al menos se ha salvado por ahora. Nadie sabe cuándo puede llegar una recesión. Todos sabemos que estamos en medio de una desaceleración económica, pero oye, que no se dé de forma rápida es un punto positivo y en el día de hoy hemos conocido eso. Y luego, el punto que ha llevado a cabo las liquidaciones del día de hoy en Japón, vemos cómo se está juntando un poquito todo, ha sido la ruptura del carry trade, que ya hemos explicado arriba y que no quiero no quiero repetir. Pero sí que es cierto que también hay un cuarto factor, que son los resultados empresariales. Hemos afrontado una temporada de resultados empresariales, sobre todo las grandes tecnológicas, con un posicionamiento muy elevado. Cuando presentó Apple hace 2 semanas
semanas el posicionamiento era 10 de 10. Sí que es cierto que debido a la liquidación que se produjo ya esa semana, hubo una caída del posicionamiento a 8 de 10, pero seguía siendo un posicionamiento extremadamente alto. Ante un posicionamiento alto, unas estimaciones tremendamente revisadas al alza, porque durante el último año las estimaciones de beneficio por acción se han revisado un 22% al alza en las 10 mayores compañías, y una valoración un tanto pasada de punto, una sobrevaloración, no hablo de burbuja, de sobrevaloración en algunas de las mayores compañías de los índices, provocaba que hubiera mayores riesgos de liquidaciones que de sorpresas positivas. No se engañen, eso es lo que ha producido, eso es lo que ha ocurrido en los resultados empresariales. A priori, y si estas son las cartas con las que se está jugando, sí que es cierto que los movimientos del VIX, del VVIX y de las demandas de cobertura parecen exagerados, ¿no? Todo esto, evidentemente, va acompañado de debilidad en el mercado, o debería ir acompañado de debilidad del mercado. Pero todo esto es suficiente para tener un VIX en niveles de 65, oye, niveles de 30 te lo compro, niveles de 40, pánico ya total, te lo compro, pero en niveles de 65, equiparando todo esto con la crisis de la pandemia, no sé, me parece excesivo, siempre y cuando estas sean las cartas sobre la mesa. ¿Qué pasa? Pues que tanto tú como especialmente yo, que somos mindundis, que yo soy un mindundi al menos, yo no tengo información privilegiada, no sé lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa si hay una carta oculta? ¿Qué pasa si mañana nos levantamos con una escalada mayor entre Israel e Irán? Evidentemente esto es un riesgo. Y a día de hoy, el VIX, si tenemos todas las cartas, está exagerado. Está mostrando una ineficiencia clarísima. Ahora, puede que no tengamos todas las cartas. Puede que no tengamos todas las cartas, que se anuncie una escalada, que mañana haya alguna quiebra masiva en Japón, no lo sé. No sé lo que puede ocurrir. Lo que sí que sé es que o esto es una ineficiencia de mercado, o aquí está ocurriendo algo realmente a mayores. Lo cierto sí que es que si está ocurriendo algo más, es muy raro que a día de hoy el oro y el dólar, que son las divisas refugio o los activos refugio, sobre todo dólar, divisa refugio y oro, activo refugio, estén cayendo, que estaban cayendo en el día de hoy. ¿Realmente creen que si hay algo detrás de todo esto, el euro se va a apreciar con respecto al oro? El euro, no te estoy hablando de que el dólar no caiga, porque el dólar, bueno, pues divisa fiat y demás, pero realmente el euro se va a apreciar frente al oro, si hay algo detrás. No sé, no sé lo que hay, la verdad, no sé qué está ocurriendo, pero sí que es cierto que me parece, si tenemos todos los datos, me parece que el VIX está teniendo una sobrereacción tremenda, y de hecho muchos operadores lo han aprovechado en el día de hoy, poniéndose cortos, vendiendo esa volatilidad. Vamos ya con el plan de acción, vamos con el punto más importante del vídeo. Por ser algo positivo e intuyendo que conocemos todos los datos, aunque siempre dejando la puerta abierta, como digo, a que soy un mindundi y no tengo todos los datos y que puede pasar lo que sea, sí que es cierto que hay algunos factores positivos que hay que tener en cuenta. El posicionamiento unidireccional en el yen japonés se ha reducido agresivamente. Hacía mucho tiempo que no veíamos que los operadores no comerciales netos redujeran su exposición tan rápidamente. A finales de 2022 el yen avanzó un 15% en 3 meses. El movimiento actual ronda el 12%, pero se ha materializado en un mes. El exceso de carry trade mundial se ha lavado en parte. Es decir, que ya, oye, queda menos desmantelamiento por delante de este carry trade. Normal, viendo las liquidaciones que se han producido en el día de hoy o en las 3 últimas sesiones, pues es normal. Pero bueno, que sí que es cierto que este gráfico iba acompañado. ¿Es hora de comprar el suelo? No sé si es hora de comprar el suelo, pero bueno, oye, un punto positivo. El RSI del S&P 500 y Nasdaq, fíjense que se está acercando a los niveles más extremos que se han visto en los últimos meses. Por tanto, a partir de ahora, ¿qué? Ya hemos visto desmantelamiento carry trade, ha caído considerablemente, niveles mínimos en el RSI del Nasdaq y del S&P 500 que pueden ir acompañados de cierto rebote. Vamos a ver, JP Morgan nos dice: no es prudente tratar de luchar contra esta inercia, por lo que los inversores pueden considerar la posibilidad de pasar un mercado tácticamente neutral o inclinarse a corto neto si no lo han hecho ya. Coincido totalmente con esto. Más allá del factor positivo que puede haber de ciertos rebotes, sí que es cierto que yo no me caracterizo por comprar suelos, ya saben que sobre todo las tendencias al alza van en escalera y creo que es lo que hay que perseguir. Cuando arranca algo así, cuando arranca una caída en el ascensor, nunca se sabe cuándo se va a parar. Yo no sé dónde está el suelo y no voy a tratar de buscarlo, Voy a ver si se reconstruye un poquito, si hay movimientos al alza, si hay correcciones
consolidaciones dentro de ese movimiento al alza, dentro de esa escalera, y tratar de posicionarme ahí. De momento dejo la puerta abierta a que haya una carta que no conozca, porque estamos viendo como la volatilidad aumenta hasta esos niveles, a descontar esos niveles. Algún comentario extra interesante, fíjense, nos dicen desde Lombard: nuestro análisis de anteriores episodios de volatilidad muestra que la renta variable tarda entre 4 y 5 semanas por término medio en iniciar una recuperación sostenida. Los mercados tienden a repuntar en condiciones de sobreventa como los actuales, pero los inversores suelen vender aprovechando esa fortaleza, lo que puede provocar una recaída. Como ven, oye, aunque los días posteriores suelen ser positivos o incluso suele haber ciertos rebotes, sí que es cierto que hay cierto riesgo, porque hay posiciones vendedoras o incluso que cambie ese sentimiento. Fíjense, desde 1990 el S&P 500 ha subido una media del 3,4% en los 15 días posteriores a que el VIX alcanzara el nivel 60, que ha sido el que se ha alcanzado. Hubo 27 casos y la tasa de acierto es del 76%. Bueno, pues ciertos datos nos indican que ante niveles tan extremos de volatilidad, y siempre y cuando, como digo, no haya una carta que no conozcamos y que pueda producir mayores volatilidades en los próximos días, podría darse cierto rebote. Yo no voy a buscarle, la verdad. Yo voy a tratar de posicionarme cuando la escalera vuelva a estar al alza. Pero bueno, son datos cuanto menos interesantes. Hay que tener en cuenta que el día de hoy acaban los datos macro importantes, al menos durante esta semana. ¿Esto qué significa? Esto significa que durante los próximos días podríamos ver estos movimientos que yo llamo genuinos del mercado, ¿no? Que no están impulsados por catalizadores, ni macro ni de resultados empresariales. Y claro, para esto pues hay que tener en cuenta un factor fundamental, que es la gamma. Fíjense que en un mes se ha pasado una gamma larga de niveles récord en el S&P 500 que impedía durante las primeras semanas de julio, como he explicado antes, operar contra tendencia, a una gamma corta casi a niveles récord de este año, que lo que está provocando es totalmente lo contrario, que cueste mucho ir contra esta tendencia que ahora es bajista, ir al alza, ¿no? Por tanto, estos niveles gamma son fundamentales a tener en cuenta. Sí que es cierto que estamos todavía, no hemos alcanzado esos niveles mínimos de este año 2024 de abril, pero bueno, es un nivel cuanto menos importante de gamma negativa, que evidentemente hay que tener en cuenta, sobre todo cuando los movimientos, cuando no hay catalizador de cara a los movimientos que yo llamo genuinos del mercado. Y la verdad es que todos estos datos un poco más cuantitativos no son muy positivos. Fíjense que además los CTA, los fondos buscadores de tendencia, están siendo vendedores. La semana pasada vendieron 33.000 millones de dólares en renta variable global, que son 14.000 millones en Estados Unidos. Y durante la próxima semana, fíjense, en mercado plano van a vender 50.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares en el S&P 500, mercado al alza 33.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares en el S&P 500. Fíjense que incluso aunque vaya el mercado al alza, vende. Pero no, se ha eliminado esto, pero bueno, lo tengo aquí. El mercado está a la baja, es decir, ya hay ventas. Fíjense que ya se ha perdido incluso en el día de hoy, se perdió la semana pasada, no hace dos, el nivel 5.476, pero fíjense que el S&P 500 ha cerrado en 5.186. Es decir, ha perdido el nivel de medio plazo que estaba en estos momentos en 5.260, creo que una cosita así, lo tengo aquí, fíjense. Estaba en 5.260, creo recordar. Ha cerrado en 5.186, por tanto se ha perdido este umbral a medio plazo. Y a partir de aquí, fíjense, el impulso cambia de positivo a negativo. Por debajo de este nivel, la oferta durante el resto de semana caerá hasta acercarse a los 18.000 millones de dólares de ventas en el S&P 500. Estos son 77.000 millones de dólares de ventas globales. Es decir, intuyendo los movimientos genuinos del mercado para esta semana, y si no hay nada o un rebote muy fuerte que lo cambie todo, gamma negativa, que no es muy positivo para los movimientos al alza, y ventas, los CTA son vendedores que llevan a cabo unas ventas bastante grandes. Sin duda, la clave macro a medio plazo, desde mi punto de vista, sigue siendo tratar de determinar si lo que está ocurriendo, sobre todo en la economía estadounidense, es una desaceleración después de los excesos de pandemia, o si se va a pasar de frenada, va a dejar en evidencia a la Reserva Federal y vamos a entrar en una recesión. Determinar una recesión es muy complicado, y más
los niveles que está intervenido el mercado por estímulos fiscales, por todo lo que ha hecho el Tesoro, ese QE encubierta, porque aunque la Reserva Federal trate de llevar a cabo políticas monetarias restrictivas, la liquidez neta desde marzo de 2023 está siendo positiva debido al drenaje del repo inverso, debido a multitud de factores. Por tanto, es complicadísimo en estos momentos determinar una recesión, es saber si hay una carta oculta que pueda hacer que todo esto vaya a mayores. Pero sí que es cierto que ahí es donde va a estar la clave. Fíjense esta imagen, el retorno ofrecido por el S&P 500, si hay o no hay recesión, y cómo se dificulta mucho en caso de que haya recesión los meses anteriores o posteriores a la primera bajada de tipos. Voy a hacer un comentario muy rápido por los índices. Evidentemente los índices asiáticos ya los hemos visto, sobre todo Japón. Un comentario sobre el índice, el Hansen, que ha caído un 1,46% el día de hoy. Hemos conocido un PMI de servicios un poquito superior a lo esperado, PMI de servicios Caixin en China, pero mostrando también gran debilidad. Se esperan mayores estímulos, sobre todo centrados en los servicios chinos. Quizás eso ha beneficiado un poquito al Hansen a última hora. Los índices europeos muy lastrados durante la semana pasada, fíjense que estamos en gráfico semanal, sobre todo por el tema banca. Presentaron resultados los bancos, no gustaron, sobre todo debido a esa caída de la rentabilidad, debido a las bajadas de tipos. No está siendo buenas semanas para los índices europeos, concretamente desde abril no están siendo una buena temporada, pero los resultados tampoco están acompañando. Lujo, hemos visto como tecnología SML tampoco acompañaba, y bueno, pues sí que es cierto que ha visto considerables caídas. Fíjense el futuro del Eurostoxx 50 menos 1,17. Para como ha arrancado, lo cierto es que las caídas en Europa no han sido para tanto, pero bueno, han sido caídas muy, muy considerables. Y fíjense, en Estados Unidos el cierre 2,6% abajo para el Dow Jones, el S&P 500 5.186%, se ha ido viniendo abajo de cara a final de sesión, el equiponderado cae un 2,31%, Nasdaq 100 menos 3,26%, y observen cómo el Russell 2000 ha vuelto a rango lateral, y ojito que puede perder media de 200 y caer de nuevo a rango lateral. ¿Qué es lo que ha frenado al S&P 500? Pues fíjense que en estos niveles justo mínimos del día de hoy estaba la pata corta, no, lo tengo apuntado por aquí, estaba el tema del collar de JP Morgan, a ver, que no quiero cagarla, vale, no lo he apuntado, pero bueno, estaba, lo ha comentado Cárpatos en su vídeo, estaba tema del collar de JP Morgan, que ha actuado bastante bien, y también pues teníamos la media de 200 por aquí como un nivel base de los 5.000 puntos. Ya saben, movimientos genuinos del mercado, las próximas sesiones no se intuye que puedan ser muy positivos. El rendimiento americano a 10 años, pues fíjense que como ha empezado, no ha cerrado tampoco con gran pánico. Fíjense, por ejemplo, el TLT, que ha llegado a subir hasta casi los 100, y bueno, el cierre subía un 0,50, pero fíjense como el rendimiento, sobre todo porque el rendimiento americano a 20 y 30 años ha cerrado en negativo, cuando a 2, 3 años ha cerrado en positivo. ¿Por qué? Sobre todo tras ese dato de ISM de servicios, que ha salvado, como digo, un poco esa bola de partido. Bueno, no voy a comentar mucho más, no tengo tiempo tampoco para más. Mañana no hay mucho dato, ventas minoristas y algún resultado empresarial, Uber y demás, pero bueno, pasa todo a un segundo plano. Creo que es fundamental, la noche puede ser larga, ojito por cómo abre Asia, después de las caídas récord que se han visto durante las últimas 2 sesiones, por ahí va a estar la clave. No sabemos si se está rompiendo algo de verdad. Como digo, si tenemos todas las cartas sobre la mesa, lo que está ocurriendo es una ineficiencia de mercado muy grave en los mercados de volatilidad. No sabemos si un short squeeze masivo, bueno, o sea, no sabemos si puede haber una escalada mayor de la guerra, no sabemos lo que está ocurriendo. Si hay una carta oculta, no la conocemos. Si tenemos todas las cartas sobre la mesa, como digo, una ineficiencia. Puede que haya sido un short squeeze masivo, puede que haya sido debido a que estamos en agosto y ha pillado a muchos operadores de vacaciones. Pero, oye, un VIX en 65 con todas las cartas que tenemos sobre la mesa parece ciertamente exagerado. Vamos a ver cómo continúa todo mañana. No voy a tratar de comprar suelos, no recomiendo a nadie comprar suelos. Evidentemente, mañana podríamos tener un rebote de la leche, pero sí que es cierto que es cuanto menos arriesgado, sobre todo viendo cómo el sentimiento del mercado sigue bastante deteriorado. Veremos a ver si cambia, pero en estos momentos está bastante deteriorado. Y sobre todo, la volatilidad está descontando algo que quizás no sabemos. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, hacednos un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.